por la Municipalidad de Jesús María. En esta celebración de la cultura, la Cámara Peruana se congratula en presentar la editorial Vivir sin enterarse, que presenta a su vez el libro Retorno a la criatura del querido poeta y cineasta Pablo Guevara, con la participación de los poetas Marco Martos, Rodolfo Ibarra, Eduardo Reime, de la editorial Vivir sin enterarse. Marco Martos Carrera, reconocido poeta y escritor peruano, presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Rodolfo Ibarra, matemático, físico, músico y poeta. Eduardo Reime Wendel, poeta y director de la editorial Vivir sin enterarse. Por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso. Con el permiso del editor, quisiera por favor que le rendamos un homenaje a Pablo Guevara en la persona de su señora, la señora Jane de Guevara, por favor. Fuertes aplausos, aquí presente. Y empiezo con Eduardo Rey. Bien, buenas tardes con todos. Primero, estoy muy contento de presentar este libro después de todo un periplo como editor. He preparado algo que quiero compartir con ustedes. Por lo general, las presentaciones de libros son eventos únicos, porque cada presentación, digamos que no se parecen unas a otras, y queremos que esta, siendo la primera presentación del libro de Pablo, queremos que sea algo especial. ¿Cómo llego al libro de Pablo Guevara? Mi otro oficio, paralelamente al de editor, de escritor, es el oficio de profesor. Así que cotidianamente converso con gente joven y alguna vez un alumno que está aquí presente me señaló que su tío era Pablo Guevara. Ese alumno está acá presente y es Julio Ruiz. ¿Estás por algún lado, Julio? Ponte de pie, por favor, Julio. Muy bien. Él tiene la culpa en parte de... No, claro. Él tiene un poco la culpa de esta locura del libro, ¿no? Él me dijo que su tío era Pablo, pero no, él me dijo que su tío era un poeta. Entonces, usualmente todos a veces se consideran un poco poetas, ¿no? Y yo dije, ¿quién es tu tío? ¿No? Y cuando él me dijo Pablo Guevara, el mundo se me cayó encima, ¿no? Siendo Pablo Guevara, yo dije, caramba, no puedo creerlo. Entonces he preparado algo un poco relacionado a eso, a esa clase. Enseñar es uno de los privilegios que he aprendido a querer en esta vida. Uno de esos privilegios que he compartido paralelamente con mi otra pasión, que es la literatura en todas sus formas. En mi labor diaria converso con entusiastas muchachos que se me acercan al finalizar las clases, entusiasmados por conocer de algún autor en particular o por quizá extender en algún recreo esa clase que les llamó la atención. Tengo que confesar que me agrada enormemente que les agrade lo que les cuento. Me agrada aún más enseñarles a querer algo que para mí fue tan fácil de tomar como propio, y luego de mucho esfuerzo, dedicación y constante perseverancia, tratar de hacerlo mío. Trato de seguir cuando enseño lo que el maestro Luis Jaime Cisneros una vez respondió cuando le preguntaron ¿cómo sabe él que sus alumnos aprenden? Ante lo que Luis Jaime contestó, porque sonríen. Eso he tratado de hacer yo, hacer que sonrían y aprendan lo que para mí es tan apasionante. De la primera vez que entré a un aula, hace ya mucho tiempo atrás, tuve la consigna de hablarles un poco más de literatura. Con ellos, con mis alumnos, he compartido mi bibliomanía y mi bibliofilia, y es que considero que más allá de enseñar literatura, lo mío pasa por enseñar la pasión que siento por ella, que son dos cosas totalmente distintas. Ellos, mis alumnos, que hoy han venido de todos lados, junto a sus padres, o entre amigos de collera, saben lo que les digo. En parte, si hoy estoy aquí sentado es por ellos.
Cuando tenía su edad me preguntaba si la literatura era solo aquello que nos enseñan en los libros. Y por supuesto que las preguntas que surgieron en aquellas épocas hicieron que vaya yo con el tiempo a buscar sus respectivas respuestas. Cuando crecí estudié literatura. Al terminar creé una editorial, Vivir sin enterarse, como una editorial que tenía por objetivo primordial llegar a todas aquellas personas que viven el día a día y dejan pasar las cosas más esenciales en su vida. Es cierto aquella frase entonces de Exupéry, esa que dice que no se ve sino con el corazón, porque lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, para redondear la idea de lo que es enseñar para mí, la respuesta sería que lo mío es enseñar a ver lo esencial con el corazón. Quizá ahora que se presenta Retorno a la criatura, de Pablo Guevara, es inevitable no relacionar el por qué editar un libro de poesía en estas épocas. En ese punto es en donde se articulan mis dos oficios, el de maestro y el de editor, porque ser editor me ha servido para saber de qué gustan los adolescentes, y ello me ha llevado a editar libros pensando como ellos. El año pasado, por ejemplo, presentamos aquí también el libro Salvemos el Palais Concert, y hace un mes atrás acabamos de editar un libro de la selva con historias fantásticas. Enseñando llegué a Guevara. Un día me tocaba hablar de algún tema ligado al lenguaje, pero como mi formación proviene de la literatura y yo dicto lenguaje con entusiasmo, porque creo que la literatura se construye con el mejor uso del lenguaje, decidí relacionar algún tema del curso con un bimestre completo de poesía. Recuerdo que cuando entré a clases y dije que tenía que hablar de poesía, sus caras, la de mis alumnos, fue de extrañeza. Más aún lo fueron cuando agregué la palabra peruana. Allí la cosa se puso densa. Mi intención era saber cuánto sabían mis alumnos, más allá de autores como Vargas Llosa, Vallejo o Valdelomar. Cuando empecé hablando de la generación del 50, la conclusión fue una sola. Sabían más de narradores del 50 que de poetas. Entonces me hice la pregunta, ¿por qué se lee más narrativa que poesía en las escuelas? La respuesta era compleja. Lo cierto es que hay una idea un poco arbitraria en considerar más a la narrativa que a la poesía como forma literaria única de enseñanza. Es importante leer poesía en las escuelas, y no solo leerla, sino enseñarla, porque la poesía es delicada y exige un cuidado especial con el lenguaje. No pasa porque sea difícil, que es lo que usualmente dicen los que no saben de poesía. Díganme aquí en esta sala, ¿quién acaso nunca escribió un poema? O recibió una carta con un alto contenido poético y suspiró y pensó que el mundo podía ser perfecto viviendo en poesía? Es importante que nuestros jóvenes lean poesía, y no lo digo porque ahora se evita Retorno a la criatura, sino porque creo que es la poesía una de las herramientas que puede sensibilizar a un mundo violento y desquiciado. Se habla de sensibilidad y es curioso que no se introduzca la poesía como parte formativa de sensibilidad. Hoy en día necesitamos maestros que enseñen la importancia de la sensibilidad a través de la poesía, porque lo contrario, la violencia de las calles terminará por tomarlo todo. Para ello entonces necesitamos personas lo suficientemente capaces de conmoverse ante la vida. Los alumnos de estos tiempos necesitan conmoverse, necesitan decirle no al tráfico y venta de animales, no a las corridas de toros, no a los gobernantes corruptos. ¿Cómo lograr que se expresen y se indignen si no es a través de la literatura? ¿Cómo lograr que se conmuevan con la humanidad si no empiezan conmoviéndose con sus propios sentimientos? La poesía es esa herramienta que puede hacer que una persona se conozca a profundidad, y es vital porque cuando tienes 14 o 15 años te ilusionas de la chica que se sienta al otro lado del aula y le escribes una carta, y entonces te das cuenta que para mostrarle tus sentimientos tienes que escribirle cosas bonitas, y esas cosas bonitas que dicen los adolescentes es la poesía. Entonces
ellos dicen, ¿cómo escribir cosas bonitas si no leo poesía? Y entonces ahí entro a tallar yo. Se me acercan y les digo que lean, por ejemplo, al maestro Marco Martos, y después de leerlo me dicen que es algo fabuloso, y es su amor, o su edad, o su locura, o qué sé yo, pero te dicen cosas alucinantes, como que todo el mundo debería leer poesía. Una alumna una vez me dijo que si el mundo estaba así de mal, era porque vemos violencia por todos lados, y lo que se frecuenta mucho se imita. Imagínese, profesor, me dijo, ¿qué pasaría si frecuentáramos más la poesía? Yo me quedé callado. Había convertido a mi alumna en todo lo que un profesor aspira a tener, un ejército de cruzados dispuestos a cambiar el mundo. Un libro de poesía no solo tiene esa famosa voz que todos asociamos al amor. En el fondo, la poesía es la vida misma. Y tiene todos los matices de los que están compuestos los sentimientos de las personas. En Retorno a la criatura, por ejemplo, es inevitable después de leer cada uno de sus poemas, empezar a relacionarlos con los sentimientos que pueblan nuestro mundo. Por ejemplo, uno lee el poema del libro Los que murieron, y es inevitable no pensar en lo que sucede entre Palestina e Israel actualmente. El poema dice en alguna parte, todavía se desangran los cielos, todavía se desangran. O aquellos versos que dicen, solo el dolor sobre la tierra, las ráfagas de luz no son bastantes, solo el dolor se escucha y no sabemos cuándo destruiremos su reinado. Al parecer, las personas no han advertido esas llamadas de atención que nos hace la poesía a través de su lenguaje. Otro de los sentimientos es el de la impotencia de ver cómo nuestra paz se ve atacada por trillados asuntos. Guevara, en uno de sus poemas, dice, la violencia era ignorada bajo el sol de las ofertas. La poesía también es amor. ¿No es ese sentimiento acaso con el que el hombre nace? Entonces, ¿por qué alejarlo en lugar de acercarlo? En un poema que le leí a mi novia ayer, decía, no importa el halcón en el techo devastado, ni el rostro sombrío del odio tras el vidrio, si son tus ojos mi luminosa angustia, tus labios, la única verdad de cada día, en todo corazón inexplorado, las ternuras de tu continuo amor sobre mis tierras. También, y para terminar este libro, Retorno a la criatura, nos deja mensajes de aliento para seguir adelante como seres humanos. En un poema se lee, no tengo tiempo para arrepentirme, caminaré hasta sobrevivir los años. Pablo, cuando escribe Retorno a la criatura, tenía 27 años. Es un poeta que entremezcla sentimientos, se muestra como es. Dice en otro poema de extremada ternura, y he salido del cine con brazos infinitos, y sabes, te prefiero por sobre todas las cosas. Retorno a la criatura ha sido editado por primera vez en el Perú. Y estamos orgullosos de haber colaborado con un granito de arena para que todos ustedes puedan tener la oportunidad de obtener este libro, que es un libro con el que, créanme, uno puede empezar a amar la poesía, tenga la edad que tenga. Y si sucede eso, ya saben lo que vendrá después. Hay un verso con el que quiero terminar. Y antes de ayer, releyendo el libro, fue como un poco mágico, ¿no? Fue como si Pablo me lo dijera al oído. Dice, aunque mi corazón es el mismo que murió ayer, ha vuelto, anciano y niño a la vez, a elegir la vida. Y para Pablo la vida era la poesía. Muchas gracias. Buenas noches. Yo conocí a Pablo Guevara y lo traté mucho tiempo después de que él escribió este libro Retorno a la criatura, que era
cuando yo era estudiante, un libro escaso, casi desconocido, pero que algunas personas tenían. Estoy hablando de los años 60, 61, 32. El libro se había editado en Madrid y casi no había circulado en el Perú. Pero en ese libro había un poema que es el poema emblemático de Pablo Guevara, que es Mi padre un zapatero. Yo todavía puedo decirles alguna estrofa. Tenía un gran taller, era parte del orbe, entre cueros y gritos y zarpazos. Él cantaba y cantaba, que se ahogaba en la vida, con forero y alpeche, siempre forero, siempre con Basetti, y mi padre navegando y el amable licor como un reino sin fin.